Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema circulatorio, sobre toda la fisiología detrás del sistema circulatorio. Yo soy Juan Carlos Mendoza Lomelí y vamos a comenzar. Y bueno, la necesidad imperiosa de un sistema circulatorio es consecuencia evolutiva del tamaño y la complejidad creciente de los organismos multicelulares, como los humanos. En otros organismos que son unicelulares, esta necesidad no es tan imperiosa, debido a que los nutrientes pueden difundir libremente entre célula y célula sin necesidad de que exista un sistema circulatorio. Pero bueno, en general las funciones que cumple el sistema circulatorio, la principal de ellas es la distribución de gases disueltos y otras moléculas para la nutrición y el crecimiento, a su vez también para la reparación. Esa es la función principal del sistema circulatorio, es la distribución de gases y en general fines que van encaminados hacia la nutrición y permitir procesos celulares y que sean favorecidos por los requerimientos metabólicos. A su vez, como hemos visto anteriormente, el sistema circulatorio es una carretera necesaria para la señalización química, para el sistema neuroendocrino. Es sumamente importante el sistema circulatorio. También es sumamente importante para disipar calor. El qué tan vasodilatadas o qué tan vasoconstreñidas estén las arterias es sumamente relevante para preservar el calor. También, y bueno, como verán más adelante en su formación, el sistema circulatorio también es importante para mediar respuestas inflamatorias. Es importante para que todo el sistema inmunológico y todos los componentes de este viajen hasta los tejidos inflamados y que actúen de manera protectora para el organismo. Y bueno, podemos decir que nuestro sistema circulatorio está constituido por tres factores: por una bomba, por el corazón, que después hablaremos de la fisiología de este, por un líquido, que es la sangre, y por contenedores, que son los vasos. Estos tres son los componentes principales del sistema circulatorio. Hoy principalmente hablaremos de los vasos, de los contenedores. Previamente hemos hablado de la sangre y posteriormente en la siguiente clase hablaremos de la función como bomba del corazón. Y bueno, antes de hablar más sobre arterias y sobre venas, es importante establecer que ciertos principios físicos de la circulación. El flujo sanguíneo que atraviesa a un vaso sanguíneo está determinado principalmente por dos factores: por la diferencia de presión o por un gradiente de presión. La presión nunca se expresa en términos absolutos, sino como la diferencia de presión. De hecho, en electricidad se compara la diferencia entre dos voltajes. En hemodinámica comparamos la diferencia entre dos presiones. Y bueno, el flujo sanguíneo es sencillamente la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado en la circulación, también en un periodo de tiempo determinado. A su vez, también está determinado por la resistencia vascular. La resistencia vascular habla sobre principalmente cuál es el diámetro. Es un valor sobre el diámetro del vaso. En general, cuando aumenta el diámetro del vaso, disminuyen las resistencias. ¿Ok? El diámetro y las resistencias son inversamente proporcionales. O sea, si se disminuye el diámetro de un vaso, las resistencias vasculares aumentan. Que esto es importante para el flujo sanguíneo, como veremos adelante. Y bueno, como veremos a lo largo de la clase, es importante hablar de ciertas reglas. Por ejemplo, la ley de Ohm, que establece que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión, pero inversamente proporcional a la resistencia, algo que ya habíamos hablado hace un momento. Y bueno, teniendo en cuenta la orientación, podemos definir tres clases distintas de diferencias de presión en la circulación. Tenemos una presión impulsora, que esta presión impulsora provoca que la sangre se mueva desde un punto A un punto B, en este caso desde el punto X hacia el punto X1 o X2. Esa es la presión impulsora, porque hace que la sangre fluya desde este punto hasta este punto. También tenemos otra presión de la cual hablamos previamente en hemostasia, la presión transmural, que es la diferencia entre la presión intravascular y la presión ística. A su vez también tenemos la presión hidrostática, que esta es debido a la densidad de la sangre y a las fuerzas gravitacionales, que esta es propiamente la presión ejercida por la sangre en las paredes del vaso. Ciertos fisiólogos afirman que es más correcto hablar de una presión hidráulica que una presión hidrostática, porque como dice el nombre hidrostático, hace referencia a un líquido que es estático en un tubo.
y esto no es estático. Vemos que esto es simplemente una esquematización de un proceso sumamente dinámico. Por lo tanto, se dice que es un poco más adecuado hablar de una presión hidráulica antes de que una presión hidrostática. Sin embargo, para cuestiones de facilitar el entendimiento me referiré a esta presión como presión hidrostática, pero quiero que tengan ese concepto en mente. También, solo aclarando las que ya hablamos, R1 y R2 es la presión transmural, es la diferencia entre la presión intravascular y la presión ística. Y bueno, la presión hidrostática o gravitacional, pues propiamente es la que se ejerce en las paredes de los vasos, consecuencias de la densidad de la sangre. Algo muy importante aclarar es que el flujo sanguíneo tiene una manera muy determinada de fluir. Este se mantiene en equilibrio gracias a través de un vaso sanguíneo largo y liso, y el flujo se produce de una manera aerodinámica, o sea, laminar. A esto se le denomina flujo laminar. Dentro de los vasos sanguíneos, una capa infinitamente delgada de sangre entra en contacto con la pared del vaso, y esta capa no se mueve, o sea, la capa, por así decirlo, la capa 1, que está totalmente en contacto con la pared, por lo tanto su velocidad va a ser muy tenue, muy leve, prácticamente nula. La siguiente capa dentro del vaso presenta una velocidad baja, porque esta está teniendo un fenómeno de deslizamiento sobre la capa anterior. La que sigue va a tener una velocidad mayor, y así continúa hasta que la velocidad alcanza su grado máximo en el centro de la corriente. Esto se denomina flujo laminar, y es el flujo que de manera normal ocurre a lo largo de los vasos. Cuando se hace fluir la sangre durante el flujo laminar, se desarrolla una interfase parabólica, que es esta que podemos observar aquí, esta parábola. Y bueno, el parámetro crucial para determinar que un flujo es laminar o se vuelve turbulento, que es lo totalmente contrario, se requiere una cantidad dimensional llamada número de Reynolds. El flujo sanguíneo es laminar, o sea, en este momento tiene esta forma, cuando el número de Reynolds es menor a 2000, y se vuelve turbulento cuando supera los 3000. Este es el flujo laminar, el que tiene un flujo parabólico, y este es el flujo turbulento. Algo muy importante que hablaremos adelante es que la velocidad máxima, la que se alcanza en el centro de este flujo laminar, puede llegar a alcanzar una velocidad crítica en la cual se convierte en un flujo turbulento. Más adelante hablaremos cuáles son los factores que llevan a hablar de turbulencia. Sin embargo, un principio fisiológico que va muy relacionado con la clínica es el hecho de que el flujo laminar normalmente es silente. El flujo laminar no tiene por qué ocasionar ciertos ruidos. Sin embargo, cuando ocurre un flujo turbulento, este flujo sí tiende a generar sonidos. Por ejemplo, cuando se toma la presión arterial por el método manual, se insufla el manguito para que constriña el vaso, como veremos adelante. Al momento de constreñir el vaso, el diámetro disminuye y la velocidad de flujo aumenta. Esto hace que aparezca un flujo turbulento, el cual genera un ruido, el cual puede ser escuchado por métodos de auscultación, y que son los famosos ruidos de Korotkov, que se usan para la medición de la tensión arterial. Entonces, es importante que distingamos esto. El flujo laminar es el fisiológico, es el que tiene un eje parabólico aerodinámico. Sin embargo, el flujo turbulento también puede ser de gran utilidad. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones tiende a no ser fisiológicos, a menos en esta situación que no es fisiológica, pero sí es muy útil en la clínica. Y bueno, en el número de Reynolds se consideran principalmente 4 factores: la densidad del fluido, el diámetro del vaso, la velocidad de flujo y la viscosidad del flujo. En general, un aumento de la densidad, un diámetro, un radio de un vaso grande, por ejemplo, el radio de la aorta, o por ejemplo cuando disminuye, como estamos hablando, por una vasoconstricción muy importante, o en ciertas ramificaciones arteriales, disminuye el diámetro local, aumenta la velocidad de flujo. Propiamente la velocidad de flujo y la disminución de la viscosidad, todas ellas llevan hacia favorecer un flujo turbulento. Por lo tanto, la densidad, el diámetro y la velocidad son, estas normalmente llevan en general, el aumento del flujo más bien y el aumento de la densidad
cuando aumentan llevan hacia la turbulencia. Y también el radio del vaso cuando aumenta también lleva a la turbulencia. Lo que quiero hacer énfasis es que el que disminuye el diámetro no es el principal determinante de que exista la turbulencia. El principal determinante de que cuando disminuye el diámetro aparezca turbulencia es que aumenta la velocidad de flujo, algo que vemos aquí adelante. Pero en general, cuando aumenta la densidad, cuando aumenta el diámetro y cuando aumenta la velocidad de flujo, siempre se va a ir hacia turbulencia. Algo contrario de lo que ocurre con la viscosidad. La viscosidad, cuando baja, por ejemplo, en situaciones como una anemia, aparece turbulencia. Normalmente el flujo laminar, como vemos, sigue un eje parabólico. Sin embargo, el flujo turbulento sigue un eje romo. Se dice que este no es una energía cinética, o sea que económicamente no es una fuente de energía cinética importante para el cuerpo. Y bueno, en general, como vimos anteriormente, un número de Reynolds bajo hace que un bajo volumen diminuto de líquido en una capa que tienda a permanecer en dicha capa. O sea, el volumen permanece en esa capa que se va deslizando una sobre otra, como veíamos en la imagen pasada. Y cuando el número de Reynolds aumenta o es suficientemente alto, el flujo es turbulento. Y dicho volumen diminuto puede abandonar su capa original y después convertirse en una parte de una capa vecina, es decir, participando, formando remolinos. Y bueno, es importante observar el flujo turbulento. Recordemos principalmente cuando aumenta la densidad, cuando aumenta el diámetro o el radio del vaso, cuando aumenta la velocidad de flujo o cuando disminuye la viscosidad, siempre se va a llevar hacia la turbulencia. Y bueno, es importante también mencionar sobre la viscosidad. La viscosidad es una capacidad física de todos los líquidos y esta se denomina como la capacidad de adherencia o resistencia del flujo para que éste fluya libremente debido a las fuerzas de cohesión entre las moléculas de los líquidos. El plasma es casi 1.8 veces más viscoso que el agua y la sangre entera es de 3 a 4 veces más viscosa que el agua. Por lo tanto, vemos que el hematócrito juega un papel importante en la viscosidad. El hematócrito es proporcional a la viscosidad. El que la sangre sea de 3 a 4 veces más viscosa que el agua hace referencia a que se necesita de 3 a 4 veces más presión para que se deslice la sangre por un vaso sanguíneo en lugar del agua. Y bueno, en general existen 5 principales determinantes de la viscosidad: el hematócrito, la concentración de proteínas en el plasma, principalmente el fibrinógeno, el radio del vaso, la velocidad de flujo y la temperatura. Sin embargo, el principal determinante de la viscosidad es el hematócrito. Y bueno, otra ley importante de mencionar es la ley de Poiseuille, que esta habla de que la conductancia es la medición del flujo sanguíneo a través de un vaso para dar una presión dada. Esta nos lleva a asumir que pequeños cambios en el diámetro de un vaso provocan cambios enormes en su capacidad para conducir la sangre. Y a partir de esta ley podemos determinar 3 principios fundamentales. Uno es que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión axial. Esto principalmente haciendo referencia a la presión impulsora, a la que hablamos hace un momento. El flujo es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso, algo que ya habíamos hablado en hemostasia. Sin embargo, en hemostasia lo vimos para disminuir el flujo, no para aumentar el flujo, como lo estamos viendo en este momento. Y el flujo es inversamente proporcional a la longitud del vaso y a la viscosidad del líquido. Por lo tanto, una viscosidad aumentada disminuye el flujo. Y una viscosidad baja aumenta la velocidad de flujo. También por eso es por lo cual aparece la turbulencia. Sin embargo, en los determinantes que surgen de esta ley, sobre el que principalmente quiero hablar sobre el segundo, esto con este ejemplo que podemos ver aquí, por ejemplo, en un vaso con un diámetro de un Poise, que es prácticamente el diámetro, bueno, en general los Poise son los que miden en general las resistencias. También tenemos con un diámetro de 2, un vaso con un diámetro de 2 y un vaso con un diámetro de 4. Vemos que cuando tenemos un diámetro de 1, el flujo
pues es 1 mililitro por minuto. Sin embargo, cuando aumentamos de 1 a un diámetro de 2, el flujo se vuelve la cuarta potencia del radio del vaso. De manera igual cuando el diámetro es 4. Aumenta proporcionalmente el flujo. Esto es algo muy importante porque el flujo a través de un vaso se duplica con un incremento de solo el 19% del radio. Eso es sumamente importante porque les permite a los tejidos un autocontrol del flujo sumamente relevante para satisfacer sus necesidades metabólicas, esto principalmente en la microcirculación. Esto es lo relevante de la ley de Poiseuille. Y bueno, en general, también cuando el radio se duplica, la resistencia se reduce, algo que hablamos al principio de la clase. En general, el radio y las resistencias son inversamente proporcionales. Y bueno, esto sucede principalmente porque en los vasos pequeños, como mencionamos, el flujo cuando es laminar, como que existen estas capas concéntricas, la velocidad máxima va a existir en el centro del vaso. Sin embargo, en vasos pequeños no va a haber una capa central, una capa que lleve una velocidad máxima, porque la mayoría de las células se encuentran en contacto con la pared, por lo tanto la velocidad tiende a ser un poco más lenta. Esta es la importancia de esta ley, que la vimos aplicada de manera inversa cuando hablamos de hemostasia. Otra ley importante de mencionar es la ley de Laplace, que bueno, esta nos explica cómo estructuras con paredes tan delgadas y tan delicadas no son proclives a la rotura, esto principalmente a los vasos y a los capilares. La principal razón de su invulnerabilidad relativa es su diámetro pequeño, y un muy buen ejemplo para demostrar esto es la ley de Laplace, que la ley de Laplace dice que la tensión de la pared es igual al producto de la presión transmural y el radio entre el grosor de la pared. Sin revolver tanto en cuestiones físicas, afirma que mientras más pequeño sea el radio de un vaso sanguíneo, menor es la tensión de la pared necesaria para equilibrar la pared de distensión. La ley de Laplace también puede aplicarse, por ejemplo, en ciertos pacientes que tienen alteraciones cardíacas que llevan a una dilatación de las cámaras cardíacas. Aumenta el radio de la cámara, por lo tanto se necesita una presión más importante para que el corazón genere la misma fuerza. Por lo tanto, esta es una situación importante vinculada con la clínica en ciertas patologías que llevan hacia la dilatación de las cámaras cardíacas. Y bueno, un principio físico más a abordar es la presión crítica de cierre. Cuando se reduce la presión de un vaso sanguíneo pequeño, se llega a un punto en el cual la sangre ya no fluye, aunque la presión no llegue a ser. Esto sucede porque cuando la presión intraluminal cae por debajo de la presión del tejido, los vasos se colapsan totalmente y el flujo deja de existir. Esto normalmente sucede en ciertos capilares que se encuentran de manera inactiva. Recordemos que en ciertos procesos, cuando aumentan los requerimientos metabólicos, por ejemplo en el ejercicio, aumentan estos procesos. Sin embargo, de manera fisiológica, algunos capilares se encuentran colapsados porque sus requerimientos metabólicos son demasiado bajos o en ese momento no son necesarios para cumplir con alguna función. Y bueno, es importante hablar de la distribución sanguínea. El volumen de sangre total del cuerpo, de unos 5 litros de sangre, no se encuentra distribuido de manera uniforme. Podemos hablar de que tenemos diferentes distribuciones. Primero podemos hablar de que tenemos una circulación sistémica, donde reside el 85% de la sangre, y una circulación pulmonar, donde reside el 10% de la sangre. A esto también se le denomina circulación mayor y circulación menor. A su vez, en las cámaras cardíacas siempre se mantiene una cantidad de sangre importante para mantener el volumen sistólico y demás cuestiones que hablaremos en Corazón como Bomba. También podemos hablar de que existe un sistema de alta presión, que es donde se encuentra el 15% del volumen sanguíneo, y un sistema de baja presión que constituye aproximadamente el 80%. El resto se encuentra en las cámaras cardíacas. El sistema de alta presión se origina desde el ventrículo izquierdo hasta las arteriolas. O sea, todo lo que van son totalmente arterias, todo lo que lleva hacia las células nutrientes. Este es el sistema de alta presión, desde el ventrículo izquierdo hasta las arteriolas. Y el sistema de baja presión, el que contiene la mayor cantidad de distribución sanguínea, va desde las vénulas, que es parte de la microcirculación que hablaremos posteriormente, hasta el ventrículo derecho.
La aurícula derecha, perdón, que es donde empieza la dinámica cardíaca. Y bueno, también tenemos un sistema venoso sistémico, que en general el 65% del volumen sanguíneo se encuentra aquí. Y también tenemos un sistema arterial sistémico, que en este únicamente se localiza el 20% de todo el volumen sanguíneo. Y bueno, en la circulación pulmonar aproximadamente un 10%. Sin embargo, es importante mencionar que la circulación pulmonar es sumamente adaptable al flujo. Puede aumentar más este porcentaje de acuerdo a sus requerimientos. Y bueno, esto es lo que mencionamos hace un momento, las tres maneras de dividir, cómo se encuentra distribuido el volumen sanguíneo. Y bueno, importante nomás mencionar que también se puede hablar de que existe un volumen sanguíneo central, que principalmente involucra a la circulación pulmonar y a las cámaras cardíacas. Y bueno, ahora es importante hablar de las arterias y de las venas. ¿Cuáles son sus diferencias? Que van sumamente relacionadas con la función que desempeña cada una. Una propiedad inherente de tanto arterias como venas es su capacidad de distensibilidad. Es por el hecho de que son vasos sumamente elásticos, unos más que otros. Por ejemplo, las venas son más distensibles que las arterias, 8 veces más distensibles que estas. Estas actúan como una función de reservorio, esto porque son capaces de almacenar hasta 0.5 a 1 litro de sangre. Y esto lo hacen sin modificar mucho la presión. Es por eso que se puede transfundir gran cantidad de sangre a estos pacientes sin alterar la presión, sin alterar el estado hemodinámico de la paciente, de la paciente o del paciente, sin repercusiones clínicas sumamente significativas. De hecho, un cambio en varios cientos de mililitros solo repercute en 3 a 5 milímetros de mercurio. Esta es la razón por la cual se puede transfundir sangre venosa a una persona. En general tiene una capacidad volumétrica alta y se les denomina que son vasos de capacitancia. La capacitancia hace referencia a la cantidad total de sangre que se puede almacenar en una porción dada de la circulación por cada milímetro de mercurio que aumente. Esto se le denomina capacitancia, por lo tanto las venas son vasos de capacitancia. Eso no me pasó comentarlo hace un momento, sin embargo lo voy a retomar ahorita. Vamos a ver mucho también en presión arterial y en general en dinámica cardíaca también el hecho de que la presión la medimos en milímetros de mercurio o en centímetros de agua. Esto hace referencia a que en fisiología para medir la presión de un líquido observamos cuánto la presión distiende este líquido en una barra de altura. En general, que el líquido puede ser mercurio o agua. En general, cuando se habla de milímetros de mercurio, obviamente se hace referencia a este material. Sin embargo, es importante mencionar que el mercurio es 13.6 veces más denso que el agua. Por lo tanto, 1 milímetro de mercurio es igual a 1 centímetro, a 1.36 centímetros de agua. ¿Ok? Y bueno, es importante mencionar también que las paredes de las arterias son bastante más fuertes que las de las venas. Esto por lo tanto se les denomina vasos de resistencia. Sin embargo, un cambio leve en el contenido, en el volumen de las arterias, se asocia a cambios drásticos en la presión. Por ejemplo, si en el sistema arterial se tienen 700 mililitros de sangre y se tiene una presión sanguínea, presión arterial media de 95 milímetros de mercurio o de 100 milímetros de mercurio, al descender tan solo 300 mililitros, de 700 a 400 mililitros, la presión va a caer a cero. Por lo tanto, involucra cambios muy importantes en el estado hemodinámico que puede condicionar a diversas alteraciones que pueden alterar la funcionalidad del paciente y en general poder tener repercusiones patológicas. Por lo tanto, esa es la diferencia con las venas. Por eso se transfunde a las personas por medio del sistema venoso y no del arterial. Y también cuando las personas donan sangre, normalmente se extrae sangre venosa. También puede extraer sangre arterial, sin embargo no es de tanta magnitud como en la sangre venosa, por los grandes incrementos o fluctuaciones que puede tener en la presión la disminución del volumen arterial. Por lo tanto, se dice que estos son vasos de resistencia. Como vimos hace un momento, las arterias forman principalmente el sistema de presión alta. Por lo tanto, podemos hablar en cuanto a su función que las venas forman un sistema de extracción. Estas
van a retirar los desechos en cuanto a la microcirculación, y las arterias forman parte de un sistema de distribución que lleva todos los nutrientes necesarios hacia los tejidos. Y bueno, es importante hablar sobre el efecto de la presión gravitacional sobre la presión venosa. La presión gravitacional también pues, se produce en el aparato vascular del ser humano por el peso de la sangre en las venas. Y todo lo que disminuye desde la aurícula derecha va a tener un aumento, todo lo que más bien se acerque hacia el suelo, que tenga un efecto gravitacional, va a aumentar la presión de este sistema. Cuando una persona está en bipedestación, la presión en la aurícula derecha se mantiene en torno a 0 milímetros de mercurio. Esto principalmente porque el corazón se encarga de bombear la mayoría de la sangre a este nivel. Sin embargo, en un adulto que está de pie y absolutamente quieto, la presión de las venas de los pies es de unos 90 milímetros de mercurio. Esto sencillamente explicado por el efecto gravitacional. Y bueno, esto es importante por el efecto que puede tener en la filtración, y también por los efectos importantes de la bomba venosa, que hablaremos adelante. Antes de continuar, es importante mencionar que los senos sagitales, los senos venosos, tienen principalmente una presión negativa. Por lo tanto, cuando se realizan procedimientos quirúrgicos, la presión negativa puede actuar como a manera de vacío, el cual pueda extraer aire y que pueda formar lo que se le denomina embolia gaseosa, que es potencialmente pues mortífero, por el hecho de que el sistema, pues el aire entra al sistema vascular y pues tiende a colapsarlo. Y bueno, es importante hablar del flujo venoso, como estábamos hablando hace un momento. Cada vez que se mueven las piernas, es lo que se denomina bomba venosa, se tensan los músculos y se comprimen las venas de los músculos y de los territorios que también son adyacentes, lo que empuja la sangre fuera de este territorio venoso. Esto favorece que el retorno desde el sistema venoso llegue hacia el sistema, más bien el retorno venoso y hacia la aurícula derecha. Esto también es impulsado porque en las extremidades existen válvulas venosas. Estas válvulas, que permiten únicamente un flujo anterógrado y unidireccional, son importantes para que la sangre, al momento de ser propulsada por la contracción muscular, no pueda regresar hacia los miembros inferiores y que siga avanzando en su trayecto hacia la aurícula derecha. También es importante el papel que ejerce la bomba torácica, esto por las presiones negativas que pueden manejar y que también hacen un efecto de que toda la sangre se concentre en la aurícula derecha, y también los efectos del latido cardíaco, que hacen que al aumento de circular la sangre por la aurícula derecha, posteriormente el ventrículo derecho, desde ahí a la circulación pulmonar, después aurícula izquierda y posteriormente ventrículo izquierdo, hace un efecto de succión. Por lo tanto, esto va facilitando que toda la sangre, todo el flujo venoso llegue de nuevo hacia la aurícula derecha. Entonces son la bomba venosa, la bomba torácica y el efecto del latido cardíaco. Las válvulas venosas pueden tornarse tortuosas, esto principalmente en situaciones en las que se tuvo a los miembros pélvicos a mucha presión, por ejemplo, personas que trabajan, que todo el día están de pie, o mujeres durante el embarazo, que hacen que los vasos se distiendan más. Sin embargo, al momento de distenderse más, al aumentar su eje transversal, las venas, las válvulas no lo van a hacer y van a dejar de actuar como un flujo unidireccional y como un sello hermético. Por lo tanto, van a tender a hacer ciertas dilataciones bulbosas, las cuales se les denomina también varices. Esto es lo que lleva hacia una insuficiencia venosa, y esto es sumamente importante porque las personas normalmente tienden a tener las extremidades sumamente hinchadas por el hecho de que se está acumulando más sangre, y como veremos a continuación va a haber una presión hidrostática que lleve hacia la filtración. Y bueno, en general esto también afecta el hecho de que no permite un intercambio nutricional adecuado entre la sangre y los tejidos. Por lo tanto, también lleva hacia cierta atrofia muscular y puede llevar a que los tejidos se ulceren. Y bueno, la función primordial del sistema cardiovascular es mantener un medio idóneo para los tejidos. La microcirculación es sencillamente la meta del sistema. Y la microcirculación está compuesta de
de estos compuestos, principalmente de una arteriola de primer orden, de una arteriola de segundo orden, una arteriola también de tercer orden, y así hasta llegar hacia una meta-arteriola y que posteriormente llegue hacia el capilar. Los capilares representan la zona más importante para llevar a cabo el intercambio de gases, agua, nutrientes, y productos de desecho. Y por el otro lado, una vez que ya se llevó todos estos componentes nutricionales hacia los tejidos, es importante retirar los medios de desecho. Y estos se llevan principalmente por las vénulas, vénula de cuarto orden, de tercer orden, de segundo orden e inclusive de primer orden. Y bueno, es importante mencionar que también existen entre la metarteriola y los capilares existen, las arteriolas de primer orden, existen los esfínteres precapilares, que estos regulan el flujo que entra en las metarteriolas y posteriormente en el sistema capilar. Estas son importantes que son como bandas de músculo liso que regulan el flujo en los capilares. Estas no tienen una regulación propiamente autonómica o influenciada por otros parámetros, más bien tiene una regulación sumamente intrínseca en cuanto a los capilares y a las células endoteliales. Y bueno, en general en los capilares tenemos de tres. Tenemos un capilar continuo, que es la variedad de capilar más frecuente. Tenemos a los capilares fenestrados, que se presentan principalmente en las células endoteliales, que son sumamente delgadas y que se encuentran perforados por ventanas, que son estas que se encuentran aquí. A su vez también tenemos un capilar sinusoidal, discontinuo, que este es principalmente relevante para la función hepática, que es en donde se presentan este tipo de capilares. Y bueno, el intercambio de solutos sucede en los capilares. El mecanismo principal para la transferencia de gases y solutos es la difusión. Sin embargo, el mecanismo principal para la transferencia neta de líquido a través de la membrana capilar es la convección. Las dos fuerzas principales impulsoras para la convección del líquido son la diferencia de presión hidrostática y la diferencia de presión oncótica. La presión hidrostática, lo que ya habíamos hablado anteriormente, es ejercida por la fuerza gravitacional y por la densidad de la sangre. Es la fuerza ejercida por la sangre en las paredes del vaso, lo que puede empujar hacia que entre las uniones intercelulares de las células endoteliales o por una vía paracelular se lleve hacia la filtración del tejido. A diferencia de esto, tenemos una presión oncótica, que esta es principalmente impulsada por las proteínas del plasma, que estas ejercen un efecto para favorecer que tanto cationes como el líquido se quede principalmente dentro del vaso. Esto también se denomina presión coloidosmótica o presión oncótica. Y bueno, tenemos principalmente las fuerzas de Starling, son las fuerzas que llevan hacia la convección del líquido, las fuerzas que favorecen la filtración del líquido. Y vamos a tener fuerzas que se oponen a la filtración y fuerzas que favorecen la filtración. Tenemos que existe, en cuanto a la diferencia de presión hidrostática, tenemos a la presión hidrostática capilar, o sea, la presión ejercida por la sangre en el capilar. Y también tenemos una presión hidrostática del líquido intersticial, que esta es la presión ejercida por todo el tejido intersticial, el líquido que se encuentra en el tejido intersticial, que esta ejerce una fuerza para que no se favorezca la filtración, al contrario de la presión hidrostática capilar, que es una fuerza que favorece la filtración. También tenemos en cuanto a la diferencia de presión osmótica coloidal o oncótica, tenemos a la presión osmótica intravascular. Esta, la que es generada por las proteínas, hace que el líquido se conserve, o sea, es una fuerza que se opone a la filtración. Y también tenemos una presión osmótica coloidosmal, que es la extravascular, que es la que se encuentra principalmente en el líquido intersticial, que es esta fuerza favorece la filtración por el arrastre que ejerce sobre tanto el líquido como los solutos. Esto nos va a llevar a hablar de una presión de filtración neta, que es prácticamente una operación algebraica sencilla de una suma y una resta de presiones que van a favorecer la filtración o que van a favorecer la absorción.
Y bueno, la filtración de líquido desde el capilar al espacio tisular ocurre cuando la presión de filtración es positiva. O sea, cuando la presión capilar es mucho mayor que la presión hidrostática del líquido intersticial. Y en general, cuando las fuerzas, en este caso la fuerza que favorece, las dos fuerzas que favorecen la filtración, que son la hidrostática capilar y la coloidosmótica intersticial, son las fuerzas que favorecen la filtración. Estas suman más que las que se oponen, que son la presión hidrostática intersticial y la presión coloidosmótica intravascular. Cuando estas dos son menos que estas dos, se favorece la filtración. Normalmente en el lado capilar esto es lo que sucede, por lo tanto en el lado arteriolar, perdón, cuando llega las arterias y llegan hacia los capilares, por eso se favorece la filtración, porque estas dos fuerzas que favorecen estas presiones llevan hacia la filtración. Sin embargo, cuando la absorción de líquido desde el espacio tisular al espacio vascular se produce cuando la presión de filtración neta es negativa, o sea, cuando la presión intersticial, hidrostática intersticial y la presión coloidosmótica intravascular suman más que estas dos, ¿ok? Esta es cuando aquí sucede una filtración negativa y sucede la absorción. Normalmente esto, obviamente existen tejidos que son la excepción, sin embargo esto sucede así, en el extremo de la vénula. Y bueno, estas son las fuerzas que hablábamos hace un momento que favorecen la filtración. En general, la presión capilar, que esta sería la presión hidrostática del capilar, es de 30 milímetros de mercurio. La presión intersticial, hidrostática intersticial, es de 3 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica intersticial, que es la que favorece también la filtración, es de 8. Por lo tanto, tenemos una suma de las fuerzas totales de 41. Sin embargo, en general, también tenemos la presión coloidosmótica, que es una presión que se opone a la filtración, de 28. Por lo tanto, cuando hacemos la sumación de las fuerzas, esto nos da un resultado de 13, una presión positiva. Por lo tanto, se lleva hacia la filtración. Ocurre lo contrario cuando existen las fuerzas que llevan al líquido hacia adentro, por ejemplo, la presión coloidosmótica cuando es de 28, y cuando las fuerzas capilares disminuyen, por ejemplo, la presión capilar, la presión hidrostática capilar es de 10, y la presión intersticial hidrostática, que es de 3, que esta es una presión que no favorece la filtración. Y cuando la presión intersticial coloidosmótica, que esta sí favorece a la filtración, es de 8. Por lo tanto, tenemos una suma de 21 versus 28, teniendo un resultado neto de 7. Sin embargo, como son fuerzas que se oponen a la filtración, o sea, esto favorece la absorción, es una filtración negativa. No tanto vinculado al resultado, vinculado hacia el efecto que tiene sobre la filtración. Y bueno, ya por último vamos a hablar del sistema linfático. El sistema linfático representa una vía accesoria a través de la cual el líquido puede fluir desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Este es sumamente relevante porque muchas proteínas pueden filtrarse a través más bien en el líquido intersticial, y su único medio para regresar al sistema venoso y con la función tan importante que tienen las proteínas es el sistema linfático. En general, si no tuviéramos el sistema linfático, se dice que moriríamos en 24 horas por esta falta de retorno principalmente de las proteínas. Se dice que el flujo linfático es aproximadamente de 2 a 4 litros en 24 horas. Y bueno, todos los vasos linfáticos de la mitad inferior del organismo se vaciarán en el conducto torácico, que a su vez se vacía en el sistema venoso en la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia izquierda, la linfa de la mitad izquierda de la cabeza, el brazo izquierdo y algunos territorios del tórax entran en el conducto torácico antes de que se vacíen las venas. Y la linfa del lado derecho del cuello y de la cabeza, también el brazo derecho y algunos territorios del tórax derecho entran en el conducto torácico también derecho.
Y bueno, esto como mencioné, es principalmente el sistema encargado de regresar todo lo que entró al intersticio y que es importante que regrese al sistema venoso. Y bueno, esto principalmente sucede porque, como mencionamos hace un momento, existe una presión intersticial hidrostática. Una presión que ejerce un efecto de favorecer que el líquido se filtre. Y los linfáticos tienen unas válvulas linfáticas primarias que estas favorecen la entrada pero no la salida. Vemos cómo estas válvulas favorecen la entrada del líquido, pero cuando el líquido intenta salir, las válvulas actúan como un sello hermético, por lo tanto permiten únicamente un flujo unidireccional. También estas válvulas, al momento de avanzar, tienen válvulas linfáticas secundarias que llevan hacia su avance, sobre el sistema linfático. Tenemos principalmente componentes del linfático inicial y el linfático colector a partir de la válvula secundaria, es el linfático colector. Y esto es el mecanismo por el cual el sistema, el líquido intersticial entra al sistema linfático. Es importante mencionar que también existe una bomba linfática, o sea, también la contracción muscular favorece la entrada del líquido intersticial hacia el sistema linfático, favoreciendo el regreso de esto, y en general la propulsión a lo largo del sistema linfático también se ve favorecido por el hecho de que la leve estimulación de las válvulas linfáticas primarias también lleva hacia una activación de músculo liso, el cual favorece la contractilidad y el avance de este líquido hacia lo largo de todo el sistema linfático. Y bueno, esto es cuando todas las válvulas primarias están totalmente herméticas, se abre la válvula secundaria y avanza en su trayecto hacia el conducto torácico principalmente. Órganos muy importantes que dependen del sistema linfático son el hígado y también el sistema gastrointestinal, que también el sistema linfático aquí ejerce un papel para la absorción de nutrientes, principalmente de las grasas. Y en general las concentraciones de proteína en este tejido son muy importantes, aproximadamente 2 gramos. Por lo tanto es una cantidad considerable de las que tenemos en nuestro sistema sanguíneo. Por lo tanto es una función sumamente importante que las proteínas regresen de este líquido intersticial hacia el sistema venoso vascular. Y bueno, eso fue todo del sistema circulatorio, los principios del sistema circulatorio. Espero que haya sido una clase didáctica y que haya aclarado sus dudas, y también espero verlos pronto. Hasta luego.